mañana con 38, casi 39 minutos. Locos por el cine, como la gran mayoría de los viernes. Hoy día vuelve don Guillermo Muñoz, nuestro colega natalino. ¿Cómo estás, Guillermo? Gusto de verte, de saludarte, de tener Locos por el cine de nuevo en este día viernes, sección que le gusta mucho a la gente, porque además se prepara para el fin de semana. Además, hoy día tenemos un estreno en Netflix. Vamos a revisar varias películas que salen en Netflix de David Fincher. Otro capo de El Séptimo Arte, Guille, ¿no? Sí, otro capo. Bueno, quizás para mucha gente es desconocido el nombre David Fincher, pero uno también tiene cuando uno le gusta mucho el cine, o tiene este diálogo silencioso con el cine, como dice un crítico, cuando uno va conociendo las películas y establece cierta relación con los directores, cuando uno ya no va a ver una película simplemente porque es la película, sino porque es el director, ahí nace un diálogo y una relación muy bonita, que es lo que Ascanio Cavallo dice, el diálogo silencioso. O sea, yo comienzo a establecer una relación con la película ya de una forma mucho más profunda, en buscar, así como puedo ser fanático de un autor, de un libro, de alguien del mundo de la arquitectura, del mundo de la música, así como puedo ser fanático de los Beatles, ¿por qué no puedo ser fanático de un director o una directora? En este caso, David Fincher, un nombre que yo le pido a la gente que lo memorice. Hoy día en Netflix, a pocas horas, se acaba de estrenar la última película de él en Netflix, que es la película Mank, interpretada por Gary Oldman, y que es una película que nosotros dentro del género o del subgénero lo conocemos como cine dentro del cine, porque es la historia de Henry Mankiewicz, o no la historia, sino que una parte de la historia de este guionista de Hollywood, que fue el encargado de hacer el guión de la que es considerada la película más grande hecha en la historia del cine, la que divide el antes y el después, en la historia del Séptimo Arte, que es El Ciudadano Kane. Y es una historia que ya lo estuve apreciando, no, todavía no la puedo ver de manera completa, pero vi ya la mitad de la parte. Es una película muy, muy entretenida, por supuesto, quizá a cierta gente le puede complicar estos conceptos del guión, de la industria, pero es una película que vincula mucho la política, el proceso creativo. Y Fincher es un director que reflexiona mucho sobre el cine. ¿Quién es David Fincher, en definitiva? David Fincher es un director, mira, si tú viste El Regreso del Jedi, ¿te acuerdas del Regreso del Jedi de Star Wars? Sí. En los títulos finales, cuando van pasando ya todo el staff, en una parte aparece un pequeño rol, dice, encargado de editor de efectos visuales, y aparece David Fincher. Ahí, a los 20 años, él ya estaba involucrado en la industria cinematográfica. Él fue... su padre era un artista, su madre era una mujer que era psicóloga, él fue vecino de George Lucas, y ayer conversaba yo con mi amigo Fernando Aro, y al ver la vida de David Fincher analizamos que desde muy joven más que fue encontrando el cine, quedó atrapado por el cine. Entonces, él comenzó, si tú vieras, tiene una cantidad de videoclips que le ha hecho a grupos musicales, de spot, ¿cierto? Y finalmente él de a poco comenzó a involucrarse en el cine. Prácticamente su primera película lo hizo a los 23 años, que fue Alien 3. Entonces, David Fincher hoy día es lo que nosotros conocemos como un cine de autor, ¿cierto? Así como yo la otra vez decía, hay que ver las películas de Scorsese porque es un artista que está vivo, hay que ver las películas de Clint Eastwood porque es un artista que está vivo. Hoy día yo recomiendo que cuando uno vea el nombre David Fincher, vea las películas de David Fincher porque es un artista joven, ya 58 años, pero de una gran potencia, una gran energía, que está vivo. Y ahí nosotros estamos viendo su primera película. Hay que hacer... Sí, antes de ir a la primera película, tú nombraste, ha hecho videoclip de artistas famosos. Y a ver si puedo mostrar la lámina de Vogue de Madonna. Ese video que fue furor en los 90, ¿no? A principios de los 90 con Madonna. 90, sí, ese llamó mucho la atención. Lo hizo Fincher. Ese video, ha hecho varios videos de Madonna, por ejemplo el Express Yourself. También tiene la estética, y Vogue también tiene la estética que después caracterizó a Fincher en su filmografía, que es una estética de la oscuridad, una laberíntica, juega muy con lo barroco, donde el entorno pareciera que termina dominando al individuo, a la persona. Entonces es un director muy expresionista, muy poco realista, no va a ser una película de realismo social, sino que va a ser una película de mucho expresionismo, de mucho tema del interior, prácticamente del mundo psicológico de los personajes. Y tiene de Madonna... ¿Partimos con alguien? Sí, tiene, mira, antes de Madonna, Rolling Stone, Reese Springfield,
Michael Jackson, o sea, si uno pudiera mirar la videografía de David Fincher, es completamente amplia. Y cómo ha traspasado este mundo a la cinematografía. Y vamos a la primera, que es Alien 3, que la primera Alien, de Ridley Scott, es una obra maestra. La Alien 2, de James Cameron, es una obra maestra dentro del cine de ciencia ficción y de acción. Y por lo tanto, este joven de casi 23 años se le encargó esta misión de hacer Alien 3, y él quedó muy frustrado porque fue muy humillado por los productores, por las exigencias, por todo lo que hizo. Sin embargo, esta película, a medida que uno la ve, no sé si tú la recuerdas, es donde la teniente Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, llega a una colonia espacial que es prácticamente una cárcel de hombres que han sido violadores, torturadores, que están pagando sus culpas en un planeta aislado y se han hecho un poquito así como religiosos para salvar sus pecados. Y David Fincher imprime su primer sello. Es una película muy oxidada, muy amarilla, muy barroca, y la dirige con mucho éxito, al punto de que el final, ¿para qué vamos a hacer el final? El final de Alien 3 era el final que no querían los productores, porque le querían dar mucha continuidad a Alien, y por supuesto con el final que él proponía, se cerraba un poquito la serie, y al final Sigourney Weaver lo terminó apoyando, y quedó el final que quería Fincher para esta gran película, pero él quedó muy decepcionado de lo que pasó. Incluso dijo, yo no voy a filmar más después de esto. Sin embargo, uno mira las 3 películas Alien, y cuando uno ve Alien 3 o Alien al cubo, como muchos le quisieron llamar, ve una película pero de una magistralidad visual, pero muy, muy, muy hermosa estéticamente. Y de ahí a él le llega... Mira, y ahí está David Fincher, cuando era muy jovencito, 23 años. Y ahí él le llega, después de que estaba muy frustrado con el tema de lo que había sido su primera realización, le llega un guión original, que es muy raro en Hollywood. Fíjate que prácticamente el 70 al 80% de las películas, o 60%, no exagero, de las películas que se hacen en Hollywood están muchos basados, son adaptaciones de cuentos, de novelas, y muy pocas son originales, o sea que las historias son originales. Y le llega a sus manos un guión original que hablaba sobre 2 detectives, un detective más viejo y uno más joven, que persiguen a un asesino en serie que asesina de acuerdo a los 7 pecados capitales. A él le entusiasma el guión, tiene un final que a él lo estremece y que lo deja muy entusiasmado, y dirige esta película, que es una película notable, a mi juicio una obra maestra. Imagínate hacer una obra maestra a los 26 años, Orson Welles solamente. Ahí está un poquito la relación de David Fincher con la película que estrenó hoy día en Netflix, The Man, sobre la historia del ciudadano Kane, dirigida por Orson Welles. Yo creo que David Fincher tiene mucho de Orson Welles, de creerse el cuento. Y aquí viene esta película, que fue del año 95, que es Los 7 pecados capitales, con un Brad Pitt notable, con un Morgan Freeman notable. Una película estéticamente maravillosa, donde no sabemos en qué ciudad transcurre. Nunca sabemos, si uno mira la película, nunca sabemos si es Nueva York, si es Los Ángeles, puede ser cualquier ciudad. Siempre llueve, siempre hay oscuridad, salvo en la última escena final. ¿Te acuerdas de la última escena final, la de la caja? En la última escena final, sí, donde ahí recién todo se ilumina, y donde finalmente, en solamente 2 películas, David Fincher, los críticos comienzan a fijarse en él. Y hasta ese día se dice que no habían visto a un cineasta tan feroz, que en solamente 2 películas haga una proposición tan fuerte como idea visual con respecto al tema de vivir en un mundo violento. David Fincher es un director muy interesante, Mauro. Fíjate que a él le hicieron una conferencia de prensa a propósito de la película que hizo posterior a Los 7 pecados capitales, que le fue muy bien en taquilla, y a él, cuando le preguntaron ¿en qué piensa usted cuando filma una película?, él responde algo que puede sonar un poquito soberbio. Él dice: yo siempre pienso que con mi película puedo cambiar el mundo. Que es bastante fuerte eso. Yo cuando pienso en una película pienso que con mi película puedo cambiar el mundo. Con 7 pecados capitales, yo creo que cuando uno piensa en los 7 pecados capitales, uno quedaba bastante estremecido con la propuesta, o sea, de que el mal, ¿cierto? El mal triunfe, de cierta manera. Y aquí viene esta otra película a propósito, 7 pecados capitales está en Netflix. A veces colocan y sacan películas. Sí, hay muchas películas que lo voy a mostrar ahora, pero que estaban en Netflix y ya la sacaron. Y hay algunas películas que están todavía en el catálogo. Y la siguiente película es El juego, o Al filo de la muerte, una película que también se conoció como The Game,
una película con Michael Douglas, una película donde Michael Douglas es un millonario arrogante que su hermano menor le regala la posibilidad de participar en un juego, y este juego es un juego que manipula su realidad, ¿eh? Es finalmente el millonario, todo lo que hace, y los espectadores no sabemos cuándo estamos ante el juego o estamos ante la realidad. Una película muy atrapante, muy claustrofóbica, y nuevamente ese barroquismo de David Fincher, donde los personajes quedan atrapados por el entorno. Y aquí viene otra película magistral. Y jugar con las realidades, Guillermo, ¿eh? Exactamente, o sea, finalmente él reflexiona siempre sobre el cine, y lo que está diciendo en esta película es todo puede ser una mentira, que es la esencia del cine. El cine te miente, puede mentir como documental y te puede mentir como ficción. Entonces, siempre Fincher está reflexionando no solamente a través de la anécdota, sino que además también está reflexionando sobre el arte que él desarrolla de esta manera tan magistral. Oye, Fight Club, el club de la pelea, que también, que buena película igual. Enorme película del año 99, una película que fíjate que significó prácticamente la quiebra de la productora que la... No. Sí, prácticamente por las altas tarifas de los actores que participaron. Prácticamente, claro. Brad Pitt cobró una enormidad, pero la película después, fíjate que se recuperó enormemente. Desde el circuito hollywoodense norteamericano se recuperó enormemente a nivel mundial a través de los videos y todo lo que significó, ¿no? Al punto que posteriormente esta película se vio, llamó la atención, algunos dijeron que sí, que no. Sin embargo, después los críticos comenzaron a decirle, hay que comenzar a verla nuevamente, porque es una película donde ya Fincher retrata de que él está haciendo una poderosa investigación sobre el tema del mal, es decir, cómo el mal comienza a aparecer como presencia dentro del ser urbano, del ser que se mueve en las ciudades. Es una película que se adelanta incluso a la caída de las Torres Gemelas, si me adelanto un poquito al tema de los spoilers, y a esta idea de que haya un grupo que dominado por la maldad, ¿cierto?, que logre establecer una institucionalidad prácticamente fascista, que es la idea del club de pelea, una película magistralmente actuada por Brad Pitt y con Edward Norton, pero como siempre es el cine es un traductor de emociones. Cómo Fincher logra traducir en emociones la presencia del mal en esta gran película. Es una gran película, incomprendida en su momento, pero hoy día muy valorada. Absolutamente. Y de ahí viene otra película, que es, a ver si me ayudan ahí. Seguimos con, acá las tengo. La habitación del pánico. La habitación del pánico. Uf, qué título, no sé si tú la viste, pero los títulos del comienzo, yo siempre me acuerdo de ella, de los títulos. Te tiene así toda la película, tenso. Sí, y todo, claro, la historia de Jodie Foster con su hija, ¿cierto?, que es una hija que sufre de diabetes, ella es una mujer recién separada, que arrienda un departamento y que tiene una habitación del pánico en caso de... Bueno, como solamente en el cine, justo el primer día en que llegan a su departamento, llegan unos ladrones a asaltar y ellas se esconden en la habitación del pánico. Es una película de muchos cerrojos. Fincher juega con mucho de esto de los metales. Es prácticamente no sé si decir, un amante de la estética de la Inquisición, así como se ven como guillotinas, cuchillos, cerrojos, candados, encierro, claustrofobia. Una película muy inquietante, donde aquí hay una anécdota, porque Jodie Foster es no solamente actriz, también es directora de cine, y Forrest Whitaker es también actor, pero también es director de cine, han dirigido películas. David Fincher se colocó ante ellos y les dijo, yo soy el director acá. rápidamente, porque no quería ningún ego que se sobrepase a ella. Una película con un regular éxito, pero que, mira, la película menos interesante de David Fincher siempre va a ser más interesante que cualquier otra película que uno pueda ver. Es verdad. Yo ya te iba a preguntar, pero te lo voy a preguntar al principio, o sea, al final de la conversa, si hay alguna película mala o aburrida de David Fincher que no te atrape de una u otra manera. El extraño caso de Benjamin Button, a mí me encantó esta película, y vuelve Brad Pitt al trabajo de Fincher. Exactamente. Mira, esta es una película por encargo. David Fincher es un director como Clint Eastwood, así como que tiene que jugar en el mundo de la industria y de la empresa. Imagínate lo que debe funcionar dentro de una empresa como es Hollywood, donde tiene que ganarse los proyectos. No es simplemente que él diga, aquí está David Fincher, le financiamos todo. No, acá hay cálculos Excel, suma, resta, plata, cuánto. Entonces, él hizo esta película por encargo. No es una película que era un proyecto personal o que él tuviera,
donde trabajó con Brad Pitt, está basada en una novela de Scott Fitzgerald, sobre este personaje que nace anciano y comienza, y a medida que va avanzando y va envejeciendo, va rejuveneciéndose, ¿cierto? Es una historia que llamó mucho la atención, es una película que lo nominó al Oscar como mejor director, cosa que no había ocurrido, y finalmente también fue un éxito de público. Es una película donde aquí no está la maestría de Fincher en todo su esplendor, porque se nota que es una película por encargo, pero hay escenas notables. Digitalmente, en algunos momentos, yo siempre me acuerdo de esta película, la escena cuando el protagonista va en el barco mercante y comienza a tener un enfrentamiento de cañones en pleno mar, en plena marea. Ahí está Fincher en toda su esencia, ¿cierto? El entorno dominando la visualidad de un momento único. Para los que, vamos a pasar a la otra película, para los que quieran saber la historia de Facebook, la real historia de Facebook, Red Social es la película con buenas actuaciones y Fincher de nuevo ahí, para mi gusto, sí, da en el palo, obviamente, porque es una película muy entretenida, que también está en Netflix. Muy entretenida. Hay quienes consideran que aquí está la obra maestra de Fincher. Yo no concuerdo, yo creo que es Seven, Siete Pecados Capitales. Sí, yo creo también. Creo que Red Social es una obra maestra, está muy ligada a la película de Ciudadano Kane, desde el punto de vista del personaje arrogante, soberbio, que está por sobre el poder, la historia de Mark Zuckerberg, contada desde el cine, por supuesto, interpretada magistralmente por Jesse Eisenberg, sobre un poco parte de la historia del juicio que se está haciendo por un poco no reconocer los derechos de otros creadores de Facebook. El eslogan es terrible, o sea, no puedes tener 500 amigos sin ganarte algunos enemigos. Y es una película pero muy lograda, porque fíjate que aquí hay una elección como de cine de autor. El autor en el cine finalmente va construyendo su visión de mundo. Él, así como Scorsese habla sobre el pecado, y en todas sus películas va construyendo como un rompecabezas. Tú armas el rompecabezas y ves la historia del pecado contada visualmente. Fincher cuenta la presencia del mal, cuenta la presencia de convivir en el mundo urbano, de la arrogancia, la soberbia en el mundo urbano, a través de este creador. Y uno podría decir que ellos son los mismos, el creador de Facebook, ¿cierto? El personaje es el mismo psicópata de los 7 pecados capitales, es el mismo Tyler Durden del Club de la Pelea, es el mismo Alien 3, es el mismo Alien de Alien 3. Es decir, Fincher traspasa la misma idea, la misma obsesión en sus personajes. Y esta es una historia maravillosa, maravillosa sobre la creación de Facebook y cómo este monstruo comienza a ganarse y comienza a dominar como un virus a la sociedad urbana. Una película, yo siempre me acuerdo de la escena en que están en la discoteca y están planificando lo que va a ser Facebook, y se escucha la música y se escucha a la gente bailando y ellos están hablando en voz alta, pero están planificando el mundo. Una escena magistral de una película más magistral aún. Christopher nos envía también un aporte de una entrevista que le hacen a Aaron Sorkin, que es director guionista, y dice: este es el momento para poder hacer la secuela, la segunda parte de Red Social ya. Estaría bueno. Sí, y no es malo, de verdad. Han pasado hartas cosas. Sí, Fincher es un director que ha estado para proyectos que uno se podía reír. Por ejemplo, estuvo para hacer una nueva versión de Terminator, y también fue uno de los postulantes para hacer la versión del Hombre Araña, de Spider-Man, que tenía una versión mucho más profunda de la que se hizo después con Sam Raimi. Entonces, nos queda Zodíaco, nos quedan dos películas, nos quedan un par de minutos, alcanzamos. Zodíaco, Guillermo. Zodíaco, aquí Fincher muestra la maestría en el tema de los asesinos en series, con mostrar un poquito de su visión la historia de los personajes que persiguieron al asesino Zodíaco, ¿cierto?, que azotó en los años 70 a Estados Unidos. Es una película muy interesante porque, ¿sabes qué? Tú miras esa película y está montada de tal forma que tú sientes el pesar de los personajes, es decir, los cortes son tan justos que tú acompañas en esta cosa de los investigadores que creen que lo tienen, y están que lo encuentran, pero no lo encuentran y se van para abajo. Tú sientes todo el rato eso. Entonces, la maestría de Fincher está en lograr traducirte la emoción de los personajes a la emoción como espectador. Tienes los mismos sentimientos visualmente.
Y después tenemos, después de Zodiaco tenemos... La chica del dragón tatuado. La chica del dragón tatuado, que está en Netflix, ¿cierto? Que es una versión que él hizo sobre la versión sueca de la novela Stieg Larsson, que es la historia de este detective interpretado por Daniel Craig, que se une con una reportera cyberpunk, interpretada por esta actriz Mara Roman, se me olvidó el nombre de ella, y que al final van sobre un asesino en serie, un tipo, ¿cierto? Y intentan buscar a una mujer que está desaparecida. Fíjate que David Fincher es también el creador en Netflix de las series Mindhunter y también de House of Cards. O sea, lo que habla un poco de su conocimiento de la psicopatía, porque House of Cards, más que la historia de la política, es la historia de la psicopatía, y Mindhunter es la historia de cómo se inician los departamentos para estudiar a los asesinos en serie, el departamento de la agencia de Estados Unidos. Y nos queda Perdida, que también está en Netflix, una película muy interesante, con un actor ahí nomás, pero que a la vez es un gran director, que es Ben Affleck, en esta película sobre un marido que repentinamente pierde a su señora, ¿cierto? Y paralelamente se nos va contando lo que está pasando con su señora, por qué ella desaparece, y es una película muy interesante de David Fincher sobre la imagen, cómo el tema de las relaciones de pareja, el tema de las relaciones de convivencia, el tema de las relaciones de una desaparición, se pueden trabajar desde el punto de vista de la imagen. Una película pero muy, muy interesante, que todavía está muy subvalorada, pero con el paso del tiempo, en 10 o 15 o 20 años más, yo creo que va a ser una película digna de análisis y estudio. Guillermo, se nos acabó el tiempo, volvamos a Mank mostrando esa lámina que ya está en Netflix, ¿cierto? Algunos decían que lo estrenaron el día, pero ayer ya empezó. Ayer ya empezó, exactamente. O sea, ayer a las 0 horas Netflix soltó la película Mank, que es la última película de David Fincher, que es la historia de Henry Mankiewicz, el guionista, el hombre que estuvo a cargo de hacer el guión original de la que se es considerada la mejor película en la historia del cine, o que divide el cine en el antes y en el después, que es El Ciudadano Kane, dirigida por Orson Welles. Una reflexión sobre el cine dentro del cine, y donde si uno coloca a Mank y le pone el nombre David Fincher, es David Fincher hablando sobre su relación con la industria. Una película muy interesante, de un director mucho más interesante, y un nombre que nunca hay que olvidar, David Fincher. Tremendo, día viernes de Locos por el Cine. Un abrazo, Guillermo, nos vemos el otro viernes. Para ti, Mauro, un abrazo. Que esté muy bien, chao, chao. Pausa, chao. Y ya se viene Víctor Hernández. Estamos